El siguiente consultor que estará con nosotros es José Alejandro Martínez desde Guatemala con el tema 5 claves para no fracasar en la comunicación del trabajo legislativo. Alejandro, José Alejandro es, un segundito, es consultor en comunicación estratégica, ha asesorado a personas, organizaciones, empresas, instituciones y figuras políticas, además de ser asesor de la presidencia del Congreso de Guatemala entre 2018 y 2019, y es responsable de transformación de la imagen del Congreso de Guatemala, pero además fue mi colega, bueno, es mi colega y fuimos compañeros juntos del diplomado en Escuela de Consultores en Canvas. Perdón, pero entre tanto nombre, ¿cómo estás, José Alejandro? Muy bien, José Luis, qué gusto saludarte. Espero que ya pronto te pueda ver físicamente. Pero sí, mira, aquí listo. Y no, para nada, los 10 minutos de que vamos corridos en la agenda fueron para mí de mucho provecho porque me dio chance ahí de poner mucha atención a los comentarios finales de Eduardo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por apoyarnos igual, por sumarte desde aquella ocasión. Y pues bienvenido a esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Y por acá tenemos a Nayeli, que te estará apoyando con la presentación. Ok, Solamente listo. le vas indicando y este es tu tiempo, adelante. Perfecto, pues muchas gracias, primero que todo, José Luis, a ti, a todo el equipo de Crubas, que hacen posible esto. Creo que lo más importante es esa eh, generosidad de tu parte y de parte del equipo que hace posible la Semana Iberoamericana de Comunicación, de que podamos compartir entre todos y compartir pues de nuestras experiencias. Y pues la verdad es que quiero empezar con algo que quizás es un tema bastante escabroso para algunos, los que hemos trabajado en comunicación legislativa y los que han estado, digamos, familiarizados con la comunicación de figuras de los organismos legislativos y de los senados y congresos, se enfrentan. Y es la primera diapositiva, yo la titulé El patito feo de la República. ¿Y por qué? Bueno, porque es una institución bastante incomprendida por su complejidad. Es una institución que tiene muchas particularidades que no se dan en los otros organismos de Estado, donde pues el ciudadano con claridad comprende cuál es el funcionamiento de cada una de las instituciones. Por excelencia, es el escenario de la discusión política. De hecho, esa es su naturaleza, ¿no? Es el debate, es el espacio donde se encuentran las ideas, los conceptos, las ideologías que en una república han sido electas para ser representadas en un parlamento. De hecho, parlamento viene de hablar, de parlar. Entonces, el encuentro de ideas es una de las razones de ser de los congresos. Hay hasta trifulcas en los hemiciclos, precisamente por la intensidad con la que algunos defienden sus posturas, sus posiciones. Para que algo avance en un organismo legislativo se necesitan consensos. Las decisiones son por votos de mayoría simple, mayoría calificada, pero eso implica una negociación. Eso implica que para que avance algo que yo deseo, necesito ceder en alguna posición para lograr los votos de alguna otra facción legislativa. Y eso implica una negociación, implica un ponerse de acuerdo. Y eso ante la ciudadanía siempre es mal visto. Siempre que dos políticos o más políticos se ponen de acuerdo en algo, cualquier cosa, la ciudadanía piensa que es para mal. Entonces, y no necesariamente es así. Sin embargo, para lograr una aprobación de cualquier cosa en el legislativo, de una política pública, de una ley, de un punto resolutivo, se necesitan votos. Y para conseguir esos votos, pues es realmente difícil que muy pocos congresos más bien en el mundo tienen mayorías absolutas, que no necesitan negociar con ninguna facción y aprueban todo pues con una planadora legislativa. Y de ahí viene lo que vemos en la siguiente slide, que es la popularidad de los congresos. Esta es una abstracción del estudio de Latinobarómetro que también estuvimos viendo hace un momento con Eduardo, pero esta es la popularidad de los congresos. Y solo para que tengamos una idea, el promedio de Latinoamérica es 20%.
esto en cualquier otro escenario sería un escenario de crisis. Si tuviéramos una figura pública, si el Congreso fuera una figura pública, con una aprobación de un 20% estaríamos realmente emproblemados, ¿no? Estaríamos buscando cómo mejorar esa imagen pública y esa percepción. Y así va, o sea, el promedio es el 20%, pero tenemos Perú con 7%, y el que es una excepción, que honestamente no conozco a profundidad del caso y qué es lo que ocurre, es Uruguay, que tiene 51%. Ahora, mi país, por ejemplo, está por ahí está en el 18%, Guatemala 18%, y ahí vamos, Chile 13%, Honduras 12%. Ah, ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, no somos un fenómeno único de regiones, por ejemplo, en Centroamérica, Guatemala es el único que tiene ese problema. No, es un problema, yo diría hasta global, porque cuando revisamos la popularidad de congresos de naciones desarrolladas, también son bastante bajas en relación a la popularidad que puede tener el presidente de la República o que puede tener una figura pública en particular. Y los organismos legislativos son de verdad las instituciones de la República, la institución de la República quizás más incomprendida y con menos credibilidad, respaldo, popularidad. Eso deviene también de lo que vemos en la siguiente gráfica, que es la confianza en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque esto se une con lo que les dije al inicio. El Congreso y el Parlamento es el escenario en el que los partidos políticos tienen una comunicación permanente y están todo el tiempo interactuando con la ciudadanía, proponiendo leyes, proponiendo puntos resolutivos, interactuando entre ellos mismos en el hemiciclo, en las comisiones. Y entonces, este es el espacio en el que se dan ese tipo de discusiones. La imagen de los partidos está íntimamente ligada con lo que pasa en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ocurre luego y es que se presenta una iniciativa de ley, el diputado fulano de tal, que es de tal y tal partido. Tal facción legislativa presenta tal iniciativa de ley o se opone a tal iniciativa de ley, o la oposición, que son tales y tales partidos. Y entonces la imagen y la confianza de los partidos permea directamente, obviamente, en todas las instituciones de la República, sobre todo, digamos, las que tienen una injerencia directa de los partidos políticos a través de los cargos de elección popular, pero en el Congreso se ve exponenciado, porque muchas veces en congresos de bastantes representantes, lo que es más fuerte es la imagen del partido o del líder del partido versus la imagen del congresista como tal. Y tenemos, por ejemplo, nuevamente Perú, 7%. El promedio de la confianza en los partidos políticos en Latinoamérica es 13%. Y otra vez Uruguay, que es una anomalía, que creo que sería interesante que algún amigo uruguayo nos cuente qué pasa en su país, por qué se sale de la normalidad en Latinoamérica. Tiene 33%, pero nuevamente 13% de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos. De ahí deviene también lo que veíamos con Eduardo en la charla pasada de la confianza de los nuevos liderazgos, ¿no? De los nuevos liderazgos que espera la ciudadanía. Entonces, bueno, vemos que en la siguiente diapositiva, por favor, vemos que los organismos legislativos son instituciones multicaras. Que es un escenario difícil para sobresalir. ¿Por qué? Bueno, porque hay productos intangibles. La tangibilidad de la producción legislativa es una ley, no siempre una ley que tenga que ver con el día a día de la vida de los ciudadanos. No todos los días se puede aprobar un incremento a una pensión de los jubilados del país. No todos los días usted puede aprobar que se haga un descuento en el gas propano o en los combustibles, ¿no? O sea, muchos de los productos son productos intangibles, algunos de verdad que ni siquiera quizás la ciudadanía común y corriente de un sector del país va a sentir el impacto de esa legislación. O quizás el impacto es de muy largo plazo, sobre todo, digamos, las medidas que son, digamos, económicas de largo plazo, precisamente son de largo plazo. Entonces es muy difícil generar una repercusión en el corto plazo y que ese impacto se traduzca en capital político para una figura. No es un puente, no es una carretera. Y aún cuando se haga un puente o una carretera a través del trabajo de intermediación de un legislador,
ocurre que pues la construcción de ese puente o de esa carretera no la hace el organismo legislativo, sino que la hace el ejecutivo o una alcaldía a través de sus unidades de ejecución de obras. Y entonces pasa que la gente lo que ve, pues bueno, son en 3, 4, 5 meses que va a durar la construcción de la obra, que el diputado o la diputada logró conseguir a través de su trabajo de intermediación. Durante los meses de construcción lo que se ve pues son los camiones del Ministerio de Obras o el Ministerio de Comunicaciones haciendo la carretera, o la municipalidad limpiando este sector, que pues sí, fue por intermediación de un diputado, pero todo el proceso constructivo lo hace otra institución. Y entonces no hay un producto tangible que la gente pueda decir, ok, esto me recuerda que esto lo hizo, a menos de que sea algo que impacte directamente la vida de la gente. Hay poca comprensión del funcionamiento del organismo legislativo. No solo son las plenarias lo que ocurre en el legislativo. El legislativo tiene muchísimas instancias, muchísimas fases para realizar su trabajo, muchísimas personas incluso que intervienen, que tienen que ver con el producto final, que además de ser intangible, pues hay poca comprensión de ese proceso. La gente piensa que lo que ve en las cámaras, que generalmente son los plenos, las plenarias, es el trabajo de los legisladores. Y entonces el comentario común tiende a ser, no, eso solo llegan a levantarse, a sentarse y levantar la mano. Esa es la última fase de todo un proyecto y de todo un proceso de construcción de un decreto ley. Eso es lo último que ocurre. Hay un trabajo de comisiones, hay un trabajo de cabildeo que se hace, pero que no es realmente interesante para la gente, ¿no? En general la política creo que no es interesante para la gente, solo somos, digamos, nosotros que estamos en este mundo un poco los que nos interesa además, pero para la gente en su casa esto no es relevante. Entonces, comprender la construcción de una iniciativa de ley es algo totalmente difícil. En Guatemala, por ejemplo, una iniciativa de ley, desde que es presentada hasta que ve la luz y se convierte en ley, en decreto ley, tiene un promedio de 2,5 años, y hay algunas que ni siquiera llegan a ser trasladadas a comisión y mueren siendo iniciativas de ley. Pero todo esto es incomprendido por la gente, no se entiende qué es lo que pasa y lo que ocurre en el legislativo. Las responsabilidades también son divididas. Cada diputado es una autoridad y cada diputado tiene derecho a iniciativa de ley, tiene voz, tiene voto. Entonces, las responsabilidades se diluyen, y al momento de presentar una iniciativa, que como les digo, para aprobar una iniciativa se necesitan votos, y los votos se consiguen con el cabildeo de los votos. Entonces, pretender, a menos que haya una aplanadora legislativa, pero cuando se aprueba una legislación, pues todos los que votaron a favor son responsables de ese decreto ley. No son, quizás a veces ni siquiera es el ponente el responsable. Entonces hay muchísimas situaciones en las que se diluye la responsabilidad. Eso a veces resulta bien, ¿no? O porque a veces, pues digamos que no tiene nombre el bebé, y pues el bebé no está tan bonito, entonces es mejor que se diluya, pero a la hora de capitalizar en positivo se vuelve bastante más complicado. Entonces, lo que afecta a uno afecta a todos. Hay cualquier cantidad de ejemplos a lo largo de todo el país, de todos los países del mundo, de legisladores que cometen un error, ya sea en su vida privada, en su vida pública, que impacta en la imagen del Congreso. En todos los congresos que yo he visto, ha habido un diputado que se queda dormido en una plenaria. Es que eso es hasta humano, ¿no? Porque a veces son plenarias demasiado extensas, que duran hasta horas de la madrugada, y entonces, pues es humano que eventualmente alguno cabecee. Sin embargo, están en el ojo público, y sin embargo, están a la vista de la gente, y sale la foto del diputado que estaba ahí medio cabeceando en la reunión, y pues bueno, ¿qué pasa? No, los diputados se duermen en la sesión. Quizás fue cierto, quizás fue solo un momento de parpadeo, quizás fue un cabeceo, pero digamos, lo que pasa con uno ocurre con todos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la comunicación de los poderes legislativos. Entonces, con esto, pues la pregunta que nos viene ¿es imposible comunicar? Eso está en la siguiente
diapositiva y la respuesta está en la próxima diapositiva. No, solo es más complejo, solo es un poco más difícil, pero para eso nos toca a nosotros, para eso estamos nosotros, para eso nos toca a nosotros, pues un poco trabajar y es nuestra responsabilidad presentar esas opciones para sortear todos estos problemas que nos da un escenario base. Entonces, ¿qué es lo que yo desarrollé? Pues digamos 5 claves que son las que yo he aprendido en este tiempo de trabajar en poder legislativo, de qué podemos hacer para no fracasar en la comunicación del trabajo legislativo. Y bueno, entonces vamos a empezar con la primera. La primera, la más simple, la más básica, comunica, ¿verdad? Comunicar es educar y comunicar es un proceso permanente, es un proceso en el que, tenemos que explicar cuál es nuestro trabajo, explicar cuál es nuestra marca, explicar, educar todo el tiempo, sobre todo en el caso de los poderes legislativos que, como les decía, son tan incomprendidos, hay que explicar incluso los términos, hay que explicar los procesos que estamos haciendo y no olvidar que todo comunica todo el tiempo. Lo que hacemos comunica todo el tiempo. Hay que utilizar todos los espacios para comunicar, todos los espacios que tengamos disponibles, todos los espacios que podamos tener, todas las redes sociales propias, los canales propios, los medios propios. Toda acción y todo momento es un momento para comunicar, es una oportunidad para comunicar. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Siempre y todo el tiempo estamos comunicando. Y lo siguiente es que a la gente no le interesa el contenido político. Y Eduardo nos decía hace un momento en la siguiente charla que la gente está expuesta a 6,000 impactos diarios, ¿no? 6,000 impactos de comunicación diarios. Contra eso estamos compitiendo. Estamos compitiendo con el reality show que están pasando actualmente, contra el nuevo video de BTS, contra qué está pasando con la nueva película o en qué quedó el capítulo de Game of Thrones, en cosas que realmente le interesan a la gente. El otro día discutíamos con alguien respecto de qué es viral, ¿no? Y la mayoría de cosas virales, estábamos viendo unas estadísticas de personajes públicos en Guatemala y lo que hicimos digamos, para que entendiera un poco de qué era lo que estábamos hablando es meter a 3 personajes virales dentro del cálculo. Y lo que ocurrió es que estos 3 personajes se llevaron el top de la presencia en redes sociales. ¿Y qué hacían esas personas? Pues bueno, bailaban, contaban chistes, hacían sketch. A la gente no le interesa el contenido político, no le interesa lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque ese no es su día a día. O sea, no debemos partir de que a la gente le puede interesar o gustar lo que a nosotros nos gusta e interesa, porque no les interesa. Nosotros somos una anomalía y somos los que interrumpen ese día a día. Interrumpimos su capítulo de Game of Thrones, bueno, ahora es House of the Dragons, ¿verdad? Pero interrumpimos su serie, interrumpimos su telenovela, interrumpimos su canción con un mensaje político. Y en ese contexto es en el que estamos. Ellos no nos quieren ver a nosotros, pues hablo de nuestras figuras públicas o de los mensajes políticos, porque no les interesan. No estamos en su día a día, no estamos en sus planes. Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar nuestros medios? Porque, bueno, los medios especializados llegan a segmentos que ya están comprometidos. Yo no soy, digamos, muy partidario de estar buscando la entrevista de perfil en el medio político, pues porque realmente la revista de política por excelencia llega a políticos, llega a líderes de opinión, a gente que generalmente ya tiene decidido su voto. Pues claro, es importante estar allí y demás, pero como una estrategia o como una meta de estar presente en esa publicación, pues honestamente, si no hay recursos, yo preferiría no invertirlos ahí, porque este tipo de medios únicamente llegan a públicos que ya están comprometidos. Y bueno, informar no es igual a comunicar, ese es el tipo de cosas que tenemos que sacar del esquema de trabajo. Publicar la agenda del día, eso es informar. Eso es informar y pues quizás es como una publicación ordinaria. El día que no tengamos nada que comunicar, pues pongan la agenda del día. Pero eso no es comunicar. Comunicar es
a generar empatía con la gente, explicarles qué es lo que estamos haciendo y cómo lo que estamos haciendo impacta en su vida y va a transformar su vida. Entonces, esto pasa por la estrategia. Y antes de entrar a eso, cuando nosotros venimos y solamente informamos, ha habido un meme, hay un meme muy chistoso que dice, o comentarios más bien en redes sociales, dice, ¿y esto en qué afecta a Chespirito, no? O sea, es como, sí, ajá, ya me estás contando esto, pero ¿y esto en cómo afecta a mi vida? ¿Esto en qué me importa a mí? Y eso es bien importante, porque lo que nos dice es, no me interesa lo que estás diciendo, quiero saber cómo eso me importa algo que a mí me importa, ¿no? Entonces, esto pasa por la estrategia, comunicar pasa por la estrategia. Hay que tener estrategia y hay que planear todo el tiempo. Hay que elegir las líneas discursivas, hay que escoger los segmentos a los que les vamos a hablar, hay que escoger la audiencia. ¿Qué esperan de mi personaje político? ¿Qué esperan de sus acciones? ¿Qué esperan de la legislación? ¿Qué esperan de mi institución? Para hablarles en ese idioma y responder y darles soluciones a eso. Y eso es básico. Siempre el eje transversal tiene que ser apegarnos a la esencia de nuestra marca, de la persona con la que estamos trabajando, del diputado, de la legisladora, apegarnos a su esencia y no tratar de hablar, digamos, si fuera una persona muy ceremoniosa, una persona, digamos, de avanzada edad, que tiene unas formas bastante más formales, tratar de hablar como un joven porque no se le va a creer, ¿no? Tiene que ser creíble con su esencia, con la esencia de la marca política. La siguiente slide, por favor. Entonces, les decía, hay que utilizar todos los espacios para comunicar, pero lo más importante es no dejar de tener la constancia. Hay que definir los temas y la agenda según el perfil del legislador y no salirnos de eso y hacerlo todo el tiempo, repetir los mensajes clave, repetir la narrativa, establecer una narrativa y no salirnos de ella. Darle y darle y darle y machacarla todo el tiempo, porque esto es constancia y no hay que dejar de comunicar. Hay que ganar un espacio en la agenda y construir una marca política, porque hay muchísima competencia. Solo en Guatemala hay 160 diputados y hay una competencia de la opinión pública por cada uno de ellos. Y luego los medios convencionales, desde medios digitales hasta análogos, pero convencionales, tienen sus preferidos y tienen sus preferencias. Entonces, hay diputados a los que simplemente no van a entrevistar porque no son afines ideológicamente, porque hay un problema personal entre los directores o al reportero le cae mal. Eso es natural. Digo, quien no lo sepa, pues creo que, pues qué bueno que lo sepa. Si está metido en esto, pues hay que empezar por reconocer esa parte. Hay diputados y hay legisladores a quienes a los medios pues simplemente no los van a entrevistar o no les van a dar cobertura, por cualquier razón que sea. Los medios y la ciudadanía deben reconocer a la legisladora como la experta en un tema. Y esa es, digamos, una de las claves, ¿no? O sea, reconocer al diputado o diputada como el experto que les puede dar una declaración en tal o cual momento. Por supuesto, hay diputados que son expertos en la controversia y están en todas las controversias y en todas tienen algo que decir y si necesitan, los medios necesitan algún rating, una declaración controversial, ya saben con quién ir, ¿no? Pero esa es una estrategia y esa es una definición del personaje. Pero si nosotros decidimos, digamos, yo tengo a una legisladora que va a ser la experta en temas de violencia de género, pues bueno, se construye una imagen alrededor de ella y debe estar todo el tiempo presente como justamente la experta en ese tema, que está encadenado a una estrategia de comunicación y luego también a una causa, a una narrativa, digamos, todo está englobado. El siguiente paso, el siguiente consejo es hacerlo simple. Lo que hablábamos al principio, ¿no? En la siguiente slide está, traducir el trabajo legislativo a palabras cotidianas, que la gente pueda comprenderlo, porque ocurre que muchos no saben que una iniciativa no es una ley. Una iniciativa es, bueno, es el término que se utiliza en Guatemala, cuando un diputado que tiene el derecho de presentar una iniciativa presenta un anteproyecto de iniciativa ante
una oficina que se llama Dirección Legislativa y reciben, le ponen un sello y en ese momento se vuelve en iniciativa. Bueno, ni siquiera en ese momento, tiene que subir a pleno, en pleno le asignan una comisión y luego se vuelve iniciativa. Todo ese proceso hay que traducirlo porque a la gente luego y se genera muchas expectativas. Quizás en algunos momentos la estrategia va a ser generar una expectativa. Estás presentando una iniciativa de ley que no necesariamente sabes que va a ser aprobada, pero te interesa para comunicar y entonces quizás esa asimetría de información te pueda servir. Pero hay que traducir todo siempre en un lenguaje que la gente lo entienda. Y porque lo que hay que explicar no se entiende. O sea, si ustedes tienen que explicar o dar una explicación, ya perdieron. Ahí van van por el camino más difícil. Hay que agarrar todas las herramientas a nuestro alcance, infografías utilísimas, videos cortos, memes, todo lo que nos ayude a hablar en el lenguaje de la gente y generar sobre todo cercanía. Hay que hacerlo todo para generar cercanía y visibilidad. Y a partir, digamos, de la pandemia, esta sensación de cercanía y de estoy contigo y te escucho, te entiendo empáticamente, ha sido muy importante, incluso en medios sociales. Pero más adelante vamos a ver el valor del contacto persona a persona. Pero todas las acciones que tengamos deben ser con el enfoque de generar una cercanía y una empatía con nuestro público, con nuestro electorado, para que ellos entiendan el mensaje que nosotros estamos trasladando. El siguiente consejo es respetar el lenguaje. Sí, y respetar el lenguaje de cada uno de los medios en los que estamos hablando, ¿no? O sea, tenemos que traducir el lenguaje legislativo que es formal, que es legal, que es complejo, a los medios que vamos a utilizar. Cada una de las herramientas que utilizamos tiene un lenguaje en particular. Ya no vale eso de subir el comunicado como tal a las redes sociales y esperar que esa sea la forma en la que se va a comunicar el mensaje, identificar que sí y que no es bueno para cada red social. Tal vez nuestro personaje no es fotogénico y pues bueno, tenemos que encontrar otra forma de comunicar en Instagram, que es muy importante la parte visual, o tal vez no es muy bueno para hablar a cuadro, entonces tenemos que encontrar las formas. Pero sí es el trabajo nuestro, ¿no? De encontrar tips, formas, darle la vuelta para poder comunicar y para poder hablar en el lenguaje de cada una de las redes sociales. Eso de agarrar el video de TikTok y esperar que tenga el mismo impacto en Facebook, cada vez se vuelve más complejo y cada vez va a ser más difícil. Porque, bueno, hay que buscar ese lenguaje en el que se habla en cada una de las plataformas. Entonces, el cuarto consejo es subirse a la ola. Subirse a la ola es, en la siguiente diapositiva, subirse a la ola. Subirse a la ola, parte de escucha social, siempre tener estudios permanentes para identificar cuáles son los temas claves que interesan a la audiencia, qué los motivan, qué los conmueve, pero sobre todo qué los mueve. La escucha social es importantísima porque eso nos permite modular la estrategia política. Ya sabemos que, por ejemplo, nuestro personaje político y su audiencia y su electorado están muy enfocados en el tema del medio ambiente, pues bueno, esas iniciativas del medio ambiente tenemos que traducirlas en un lenguaje en el que el público lo entienda y eso pasa por la escucha social. No todas las coyunturas, hablando de las coyunturas, no todas las coyunturas son aptas, pero todas las coyunturas son una oportunidad para comunicar. Todo depende de la estrategia política y todo depende de la estrategia de comunicación. Es importante identificar las coyunturas y los tiempos, porque puede que valga la pena subirse a esa coyuntura o puede que no valga la pena subirse a esa coyuntura. Puede que por una coyuntura nos mata la noticia del poco mucho alcance que podamos tener con nuestras redes sociales respecto del momento idóneo de presentar una iniciativa de ley o hacer una ponencia en el pleno. ¿Cuándo aparecer o no en escena? Todo eso son herramientas que debemos darle, elementos que debemos darle a nuestra figura política para que tome la decisión, ok, salgamos en este momento o no salgamos o detengamos la salida, ¿no? Hasta en lo no legislativo podemos estar presentes, ¿no? En la coyuntura de lo no legislativo, no sé, un partido de fútbol o un tema viral que ocurra. Pues quizás el trend de TikTok, si ustedes quieren poner a bailar a su figura política, lo podrían hacer.
Hay figuras a las que les sale, hay figuras a las que no. Eso es un riesgo que hay que evaluar. Pero bueno, ya vendrá Jerry Jauregui con el tema de TikTok. Jerry es muy bueno en ese asunto. Y el último, el quinto punto es no olvidar la tierra. Y a eso me refiero con no olvidar que el contacto uno a uno es insuperable. Sobre todo les decía, en estos momentos de pandemia, estamos saliendo de una pandemia en los que la gente está harta de estar en su casa, harta de estar haciendo Zooms, harta de estar hablando en videollamada. Quieren el contacto uno a uno. Hay que hacer recorridos de fiscalización. La fiscalización y la intermediación son dos facultades legislativas muy comunes de los diputados. Entonces hay que aprovechar, hay que agarrar el pretexto de la supervisión y la fiscalización para generar esa cercanía con el electorado. Hay que visitarlos, porque luego la queja es, usted solo viene cada 4 años cuando quiere mi voto. No, pues es que estoy viniendo a ver cómo le está yendo con esta construcción de esta carretera. Digo, es una forma de lo que les decía al inicio, ¿no? De la intermediación genera, bueno, ok, la construcción de la carretera yo se las conseguí, ok, pero la construye la alcaldía, y entonces yo como diputado vengo todo periódicamente a revisar la construcción y me reúno con los vecinos. Hay que generar esa cercanía con visitas casa a casa, reuniones de grupos pequeños. La llamada telefónica es una... ahora la llamada telefónica es una anomalía. Es una parte, digamos, que ya la gente no llama, mandan mensajes de WhatsApp. Bueno, empecemos a llamar a la gente. Eduardo nos lo comentaba hace un momento. Hay que generar una comunicación de doble vía para escuchar activamente y empáticamente al electorado de los vecinos, para traducirlo en iniciativas de ley, en acciones de intermediación, en acciones de fiscalización, que estén siempre, para que nos genere siempre esa sensación de cercanía y de que estamos empatizando con el electorado o con los ciudadanos o con nuestro segmento con el segmento al que nos estamos comunicando. Y bueno, termino con algo que es bien importante. En comunicación no hay espacios vacíos. Todo se llena, todo se llena. La falta de información no existe. Siempre el ciudadano va a encontrar la información y se la podemos dar nosotros, se la puede dar nuestro oponente político, se la pueden dar los medios de comunicación, se la pueden dar las fake news, pero no existen espacios vacíos en comunicación, siempre se van a llenar. Y lo importante es que los llenemos nosotros, que nos adelantemos y que presentemos nosotros la versión, que dominemos la narrativa y que dominemos el tema. Eso es importante no solo en la comunicación legislativa, sino en toda la comunicación. Y bueno, ya José Luis me está corriendo, así que este es un espacio, si queda algún espacio ahí de tiempo para preguntas y respuestas, entonces me cuentan, y si no, pues ahí están mis redes sociales, podemos seguir la conversación allí para poder platicar sobre este tema o sobre algún otro tema que les pueda interesar. Pues muchísimas gracias, estimado amigo José Alejandro. Hay varios comentarios, si no mal recuerdo, en YouTube, y me imagino que irán saliendo algunos más. Entonces te invito ahí a darte una vueltecita a través del YouTube, o te puedes quedar creo que aquí. No sé si te permita contestar desde aquí también. A lo mejor pudiera ser. Y justo tocaste un tema, varios temas importantes. Uno, la parte de la comunicación legislativa, ¿no? No podemos quedarnos en esa parte de, eran TikToks, ahora esos mismos TikToks los vamos a subir a Instagram y tener la misma reacción, ¿no? Y de pronto el equipo se le olvida justo lo que llega a suceder en esto. También comentaste acerca de que todos están ya hartos de Zoom, y sí, yo soy uno de esos que ya estoy harto de Zoom, y justo esta plataforma que estamos utilizando ahora, pues es eso, ¿no? Incluso para los conferencistas, de pronto el cambiar de plataformas es, y aquí como, ¿qué tengo que bajar? ¿Qué aplicación tengo que hacer? Y cuando ves que es todo en línea, abres tu navegador, te conectas. Bueno, los que estamos de este lado, porque quienes nos están viendo, entran directo a YouTube, y ahí me gusta porque lo conectan al televisor y desde ahí lo están viendo toda la sesión, y aparte están haciendo más cosas. Y es justo eso, ir adaptándonos al sector o a los sectores a los que vamos enfocados, ¿no? ¿O qué piensas de esto?
Yo creo que, a ver, yo creo que hace 5 o 6 años no nos imaginábamos de lo que iba a pasar con TikTok. Bueno, hace 2 años, ¿no? El tema de la pandemia fue el que explotó TikTok. No nos imaginábamos lo que iba a pasar con TikTok. Y lo empezamos a ver y mirábamos a la gente bailar y decíamos, bueno, ¿y esto qué? Yo recuerdo que yo abrí mi cuenta de TikTok para ver cómo funcionaba y después medio empecé a publicar algo para tratar de entender cuál era la plataforma. Y el reto que nosotros tenemos es justamente estar siempre actualizándonos sobre qué medios están llegando, pero sobre todo en cómo lograr trasladar los mensajes que necesitamos trasladar en esos nuevos medios, en cualquier medio que sea, ¿no? O sea, bueno, yo realmente en la parte de Twitter, yo sí creo que yo lo llamo la cloaca de las redes sociales, pero ahí sí le echo la culpa a Donald Trump, porque Twitter venía para abajo y él lo levantó. Es culpa de él, para que después lo echaran. Pero digamos, en el caso de las redes nuevas, tenemos que encontrarle la forma de llegar, de entrar. Hay muchos políticos que todavía no están en LinkedIn, por ejemplo. Yo creo que es un buen espacio para comunicarse con un segmento de la población, porque todos votan. Entonces, tenemos que llegarle a los votantes y a los influenciadores del voto, que a veces son jóvenes que ni siquiera se empadronan o que están cercanos de la votación, y tenemos que llegarles a ellos. Hay que buscar, o sea, yo de verdad que llegué a un país donde había publicidad política en una aplicación de citas. Me pareció curioso, ¿no? O sea, tal Sí. vez a este tipo de electorado le funcionaba, pero había comunicación política en una aplicación de citas. Me pareció muy interesante. Pero sí, yo creo que lo más importante es estar siempre al tanto de qué es lo que está escuchando, qué es lo que está escuchando o viendo la audiencia y adaptarnos a esos nuevos espacios. Así es, pues sin duda, yo siempre les digo, estimado amigo, que si Facebook y WhatsApp y todas las aplicaciones que traemos en el teléfono se actualizan de dos a por lo menos dos, cuatro veces al año, pues ¿por qué no nos actualizamos también nosotros por lo menos esas veces al año, ¿no? Y bueno, aprovecho para extenderte este reconocimiento al licenciado José Alejandro Martínez, tras haber participado en carácter de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Clubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online del 29 de agosto al 2 de septiembre. Se extiende el presente el día de hoy, 31 de agosto, en la Ciudad de México. Estimado amigo, muchísimas gracias. Prometo, Guatemala me está llamando Desde hace últimamente, ratos. ya tiene rato desde aquella ocasión. Y si no, y si vienes, avísame y nos vemos. Creo Yo que alguna espero vez verte pronto. te llegué a ver en esas fechas, pero de pronto no veo a la gente con cubrebocas y es una locura Yo ya no uso, porque así que no importa. aquí sí utilizamos todavía por algunas medidas, pero de verdad que de pronto me hablan y no reconozco a la gente por el cubrebocas, ¿no? Pero prometo reunirnos próximamente. Oh, que así será, ojalá sea. Bueno, pues qué gusto verte y qué gusto saludar a toda a la gente que se reúne alrededor de estos eventos que realizás. Esta fue Semana Iberoamericana, yo creo que ya te toca la Semana Mundial del otro año, entonces ahí te veo. Bueno, Brasil es con Brasil y con Portugal, Iberoamericana y bueno, sumar a España, Si que es que ese siempre no la era vemos sumar. tu plan era algo más pequeño y ya te creció el niño, así que el otro año te veo en la Mundial. Lo hacemos ¿Okay? presencial ahí, si igual Fernando y Jorge y Job, que por acá andan, se suman, pues bueno, ¿por qué no hacerlo presencial, no? Bueno, pues un fuerte abrazo y un saludo a todos. Igualmente, amigo, nos estamos viendo. Que estés bien. Que pases buena tarde.